Buenas tardes, hermanos, que Dios nos ayude, que su Santo Espíritu esté aquí con nosotros y nos pueda dar el entendimiento que siempre le pedimos al Señor, sabiendo que su Santo Espíritu Él lo dejó para que nosotros podamos estar en hermandad. Así que Dios nos ayude, que conduzca en este día esta reunión, que ayude también a los hermanos que nos escuchan por internet, que tenemos en YouTube tenemos un canal que se llama Pueblo Santo 1977. Allí están todas las prédicas, que son muchas, y sabemos que mucha gente está escuchando. Así que pedimos también a su Santo Espíritu que confirme los corazones de los oyentes para que puedan darle lugar al Señor y a su Santo Espíritu. Hoy voy a comenzar leyendo un salmo, pero un salmo que tiene una profecía en este salmo, que es el Salmo 118. El versículo 22. La página es la 643 en el Antiguo Testamento. Es donde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo uno solo es. Tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Y tiene al Evangelio que es uno solo. Y ese es el orden. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Un solo Evangelio. Una sola fe. Un solo bautismo y una misma esperanza para todos, que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que es la promesa para nuestra alma. Así que ese es el orden. Y hoy voy a comenzar leyendo este salmo, que esconde obviamente una profecía, que ahora la vamos a ver, porque son las determinaciones de Dios. Dice que donde Dios no puede mentir es ¿cómo nosotros sabemos donde Dios no puede mentir? Tiene que estar escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Tiene que estar todo escondido ahí para que después se produzca, y cuando se produzca lo que tenía que cumplirse, se eche mano a la Escritura para confirmar. Bueno, hoy voy a comenzar con este Salmo 118, el versículo es el 22. Y dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es maravilla en nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos entender que es la piedra? Si no es el mismo Dios, que también se ha manifestado con diferentes nombres, porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, dice. O sea que para nosotros tenemos ese nombre que es por sobre todo nombre, pero sabemos que es el mismo de ayer, o sea, del pasado.
Y también sabemos, por el conocimiento que tenemos de acuerdo al Evangelio, que también vino como Jehová, el Criador. Y sabemos que vino como el Hacedor. Y sabemos que vino como el Criador, como el Verbo, como el pan de vida. También vino como piedra que desecharon los que edificaban. Acá el Salmo lo dice. La piedra que desecharon los edificadores. Porque esta piedra es el Cristo. Porque muchos no lo aceptaron cuando de él estaba escrito que tenía que venir. En la ley, en los salmos, y cumplida con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también con el mandamiento para los edificadores, que tienen que sobreedificar sobre esta piedra, que es Cristo. Entonces comencé por este salmo para dar vigencia al tema de hoy, que Dios nos ayude a poder entender, porque vamos a ir ahora, o sea que esta piedra que desecharon los edificadores, ¿a quién se puede referir como edificadores? Podemos pensar que son los que hablan de esta piedra, pero no la aceptan como tal. Edifican sobre ajeno fundamento. La reprobaron, no la aceptaron. Entonces, por eso dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, porque acá está hablando, como les dije, la piedra es Cristo, pero también es cabeza del ángulo. Cristo también muere como cabeza de la iglesia, por la cual Él murió. O sea que todo está relacionado en este salmo. Todo está relacionado. Esta cabeza del ángulo es Cristo y es cabeza de la iglesia, pero también pertenece a un cuerpo que Él dejó, que son los edificadores, que son sus discípulos. Que ahora vamos a ir viendo, vamos a ir agregando más textos y quiera Dios, su Santo Espíritu, que podamos entender lo mismo. Entonces, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Es maravilla en nuestros ojos. Amén. Ahora vamos a ir a San Mateo, el capítulo 21, la página 29 del Nuevo Testamento, capítulo 21, versículo 42. Dícele Jesús, el Maestro, ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto. Y es cosa maravillosa en nuestros ojos.
El Señor ahí, el Maestro, estaba cumpliendo lo que ya estaba determinado en los Salmos, que estos edificadores no iban a edificar sobre la principal piedra que es Cristo. Porque ahora vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta cómo ellos se dieron cuenta que el Señor les estaba hablando lo que estaba escrito, porque no le estaba hablando a gente que no tenía conocimiento en las Escrituras. Le estaba hablando a los escribas, a los fariseos, a los que conducían a las almas a Dios. Entonces el Señor les dice, no leísteis, nunca leísteis, dice, nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban. Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos, como tendría que ser. Cristo por sobre todas las cosas, y todos los que sobreedifican con humildad, y sobreedificando sobre ese fundamento que el Señor ordenó, y no fundar sobre ajeno fundamento, como eran los escribas, porque si bien predicaban a Dios o a Jehová, sus obras no eran conforme a la enseñanza. Entonces, por eso el Señor les dice así, el Maestro. Y dice en el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de estos edificadores, de estos que predicaban a Jehová, y lo único que hacían eran contención, división, dividir a los hermanos, ya desde aquel tiempo. Entonces el Señor les dice en el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. El reino de Dios, Él será quitado de ellos. Y será dado a gente que haga los frutos de Él. Amén. Acá hay otra profecía escondida. Porque les estaba hablando a estos escribas, que ahora lo vamos a ver, y a esta gente que Él había en un principio tomado como pueblo para Él, pero se habían engrandecido tanto que ya no obedecían a la piedra, sino que tenían sus propios discursos, sus propias enseñanzas, sus propias escuelas. Empezaron a hacerse muchos maestros, muchos pastores, muchos sacerdotes. El Señor les dice que iba a ser quitado de ellos y iba a ser dado a otra gente, que esa otra gente somos los gentiles, donde Dios tenía que hacer un trabajo de cumplimiento a través del Evangelio, donde estaba escrito que el Hijo, que Dios iba a enviar a su Hijo y que Él iba a ser el Dios de toda la tierra, tanto de los hebreos como de nosotros los gentiles. Él iba a presentarse como el Dios que crió los cielos y la tierra y el Dios de toda la gente. Por eso en su muerte Él termina con lo que era por la ley y hace una hermandad. Quita las enemistades, los pleitos, las contiendas y muere para que nosotros seamos hermanos.
y que tengamos las mismas promesas. Entonces, dice en el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Esta gente que va a hacer los frutos de él son los gentiles, que él tenía también en su determinación que los gentiles, que él iba a tomar pueblo de los gentiles y que iba a ser el Dios de ellos también, como lo hizo. Un trabajo muy difícil, pero que la obra fue de verdad, como lo fue cuando el Señor muere y deja a sus discípulos y el Espíritu Santo que estaba prometido se derramó en sus apóstoles y se hizo la unidad entre judíos y gentiles. El mismo Espíritu Santo que ellos creían que lo tenían solo ellos, el mismo Dios que creían que era solo de ellos, ya no era solo de ellos, sino que también con los gentiles se iba a presentar como Dios para nosotros también, y su Santo Espíritu también hizo la unidad por el Evangelio. Todo ese trabajo lo hizo en su muerte. Y sus discípulos continuaron con eso, con ese Evangelio. Entonces, dice en el 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaban de ellos, porque ellos conocían la Escritura y ellos sabían que en esas parábolas les estaba hablando a ellos. Y esto que nosotros leemos acá, que está escrito, es para nuestra enseñanza también que está escrito. No es algo que solamente pasó, sino que también nos actualiza a nosotros. Porque hoy no están los fariseos, ni están los samaritanos, ni están los escribas, ni están los levíticos, pero tenemos religiones por doquier, por todos lados del mundo. Unos creen en una cosa, otros creen en otra, unos hacen imágenes, otros no la hacen, pero todos están de la misma manera, diciendo ser de Cristo, pero el Evangelio que pertenece a Cristo no se ve reflejado en las organizaciones que hoy vemos, en las iglesias que hoy vemos. Entonces esto nos tiene que servir a nosotros para darnos luz. Que si ellos entendieron, repito el texto, y oyendo los príncipes, está hablando de príncipes, de los sacerdotes, eran gente muy intelectual en cuanto a la enseñanza, pero que estaba imponiendo sus doctrinas, sus adoctrinamientos. No pertenecían al Evangelio verdadero que el Señor trajo del cielo, sino que unos eran de uno y otros eran de otro, y así sucesivamente. Entonces, cuando el Señor les empezó a hablar así a estos que tenían mucho conocimiento, ellos rápidamente entendieron que les estaba hablando de ellos. Y ahí estaban los príncipes de los sacerdotes y los fariseos. Los fariseos eran una secta muy grande, y entendieron que el Señor les estaba hablando de ellos.
Dice, y buscando, en el 46, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. El pueblo, la gente sabía que él era un profeta, el Señor. Era el maestro, el mayor de los profetas. O sea que por temor al pueblo ellos se aguantaron, porque querían echarle mano. Bueno, todo esto que estoy hoy leyendo, o todos podemos leerlo en la Escritura, son ejemplos para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que pertenecer a la principal piedra del ángulo, que es Cristo. Y que Cristo tiene un orden. Él dejó un orden, no dejó un desorden. Hoy vemos un desorden en la humanidad, porque fíjense en que Jesucristo murió por todos, para quitar las enemistades, los pleitos, las contiendas, para que ya no haya enemistad entre unos y otros. Y hoy nos vemos en una situación o en un tiempo donde todos hablan de Cristo, que Cristo es el Maestro, pero con doctrinas diferentes, con enseñanzas diferentes. Entonces, esto ya pasó. ¿Por qué tenemos que volverlo a hacer? ¿Por qué? Si el Señor dejó sus fundamentos, el Señor dice que nosotros tenemos que sobreedificar sobre los fundamentos, que ahora vamos a leerlo. Entonces, esto pasó ya en el principio. Nos tiene que servir de ejemplo para nosotros. Entonces vamos a ir ahora. Así que los fariseos y los sacerdotes entendieron que el Señor se refería a ellos. Vamos a ir ahora a los Efesios, el capítulo 4, la página 218. Vamos a empezar del versículo 1. Efesios, el capítulo 4, versículo 1, la página 218 del Nuevo Testamento. Este es el apóstol Pablo que le habla a los efesios, o a la iglesia que pertenecía al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se dirigía a ellos, que estaba en Efeso. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Pero si nosotros vemos el contexto de esto, el apóstol se dirigía a la iglesia que estaba en Efeso, pero que eran los santos que estaban en Efeso. Ya eran los enviados del Señor que estaban llevando adelante el Evangelio. El apóstol Pablo era el ministro. El ministro. Entonces el apóstol les decía así: yo pues, preso en el Señor. Voy a hacer también una aclaración, porque hay muchas iglesias que van a visitar presos y enseñan después a los presos la palabra de Dios. Y estos presos salen que cometieron cualquier acto o cualquier, vamos a decir, delito, y empiezan a predicar y dicen que ellos estuvieron presos, pero que el Señor los cambió y que el Señor los envió a predicar. Y no es así. El apóstol estaba preso porque él pertenecía al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin variar, sin salirse de ese orden. Él se refería a eso.
Y cuando el apóstol, como los otros discípulos, estuvieron presos, no estuvieron presos por delincuente, estuvieron presos por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me parece bien aclarar, porque sabemos que el diablo engaña con astucia y con toda habilidad, y va a predicar a las cárceles y sacan de ahí pastores. No es novedad lo que estoy diciendo, están por todo el mundo, y por todo el mundo el diablo engaña las almas de la gente. Entonces me parece bueno aclarar, los discípulos estuvieron presos por predicar el Evangelio, que estos fariseos y estos príncipes le querían tapar la boca. Como Daniel y sus amigos que pertenecían al Jehová Dios, que lo echaron en la fosa de los leones para ser comido por obedecer a Dios. No lo echaron por robar ni por ser delincuentes, sino por no honrar a un Dios mudo y honrar a un Dios que habla y que oye y que intercede. Así que no se puede confundir nada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol se sentía con una obligación, porque el Señor le habló y se le manifestó y le habló audiblemente y le dijo lo que tenía que hacer, y el apóstol Pablo se expresa de esa manera. Entonces le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Estos que eran llamados tenían vocación para servir al Señor. Para servir al Señor tenían la vocación, como lo puede tener cualquier pastor que quiera servirle al Señor. Tiene vocación, pero de nada sirve la vocación si no pertenece al Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Porque los escribas y los príncipes de ese tiempo, cuando Jesús, que estuvimos leyendo, también tenían vocación de servir a Dios. Sin embargo, no lo estaban sirviendo, andaban desordenadamente. Por eso, cuando entendieron que Cristo, y que les dijo: ¿no leísteis las Escrituras?, entendieron bien que estaban hablando de ellos, porque entendieron que Él era el Cristo y que se refería a ellos. Entonces el apóstol les dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Es algo digno. El Evangelio es digno de ser predicado. El Evangelio es el que trae el cumplimiento de la salvación a cada uno de aquel que cree, pero ordenadamente, no desordenadamente, ordenadamente. El Evangelio es el que hace posible cumplir la promesa en cada uno de los que obedecen. Entonces, ellos que tenían la vocación de servir, de predicar, de ayudar a las almas, que fueron llamados, porque acá dice: con la vocación con que sois llamados. Ellos fueron llamados audiblemente, como lo fue el apóstol Pablo, llamado audiblemente. Acá no podemos tener particular interpretación. El apóstol como es el ministro, los ajusta a través del Evangelio. Ellos fueron llamados,
tienen la vocación, tienen que servir. Entonces les dice, en el 2, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Primero la humildad, la mansedumbre. Estos que tienen vocación, estos que son llamados, tienen que tener la humildad y la mansedumbre. Dice, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Los unos a los otros en amor. Porque no se refiere, cuando el apóstol les habla, no se refiere a que haya uno solo, sino los que son llamados son muchos. Porque él dice, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. No se trata de uno, se trata de muchos que tienen la vocación y que son llamados para trabajar en el Evangelio, en ese orden. Entonces dice en el 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, entre ellos mismos. Porque ellos mismos tienen que dar el testimonio para quienes los escuchan. Porque si en ellos no hay esa humildad que tiene que haber, ¿cómo el hermano o la hermana los va a seguir? Tienen que tener la humildad, tienen que tener la mansedumbre, primeramente entre ellos. Hoy vemos muchas iglesias, pero no todos comparten el mismo evangelio. Unos creen de una manera, otros creen en otra. No hay lo que acá pertenece al evangelio que es ordenadito. Entre ellos mismos tienen que tener esa humildad. Les está hablando a los que van a conducir a las almas para la promesa. Estos fueron llamados y estos llamados tienen que dar el ejemplo, tienen que servir con toda humildad, con todo sentimiento, con toda mansedumbre, con toda doctrina. No pueden entre ellos tener una interpretación, uno de una manera y otro de otra, que ahora vamos a ver que el apóstol los empieza a ordenar como tienen que ser. Entonces, ellos tienen que dar el ejemplo. Primero, que haya unidad entre ellos, que la gente que va a creer por el Evangelio se sienta que está en el lugar de salvación, de promesa, donde Dios no puede mentir, donde su Santo Espíritu tiene que manifestarse verdaderamente. Entonces, dice, soportando los unos a los otros en amor. No le está hablando a la gente común, a la que va a la iglesia y escucha. No, les está hablando a estos que tienen la vocación de servir, de predicar el Evangelio, que tienen que estar ordenados, siendo muchos como uno. Entonces les dice, en el 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Primer mandamiento. Para ellos, ¿no? Para estos que tienen la vocación, para estos que son llamados. Dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tiene que predominar todo eso. Es como el Señor, que es nuestro Maestro, dice, ¿cómo va a gobernar la iglesia si no sabe ordenar su casa? Esto es figuradamente lo mismo. Porque si no hay amor entre ellos, si no hay el vínculo del Espíritu, el vínculo de la paz, no puede gobernar nada, no puede llevar a las almas a la promesa. Primero ellos tienen que demostrar
el orden verdadero. Y de ahí que la gente hoy por hoy está descreída, porque hay tantos que predican una cosa y otra que mucha gente duda en creer, porque ven a estos que predican, los ven inconstantes, lo ven que no tienen mucho argumento, los ven que mienten, que dicen una cosa y hacen otra. Lo vemos también nosotros. Así que, sigo leyendo. El 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu, porque el Espíritu estaba. El Señor se fue al cielo, resucitó, dice que penetró los cielos de los cielos y se sentó a la diestra. Su Santo Espíritu quedó. Entonces ellos tenían que guardar esa unidad que solo el Espíritu Santo la puede hacer, la puede dar. El espíritu del diablo lo que hace es dividir y hacer oposición de pareceres y nombrarse entre ellos mismos pastores, pastoras, sacerdotes, papas y así sucesivamente, diáconos y todo así. Pero ese no pertenece a la obra del Espíritu Santo. Eso no pertenece a la obra del Espíritu Santo. Bueno, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el 4 dice, un cuerpo. ¿Qué quiere decir por un cuerpo? Un cuerpo quiere decir que Jesucristo, cuando Él muere por todos y hace que de todos seamos uno. Y Él muere en la cruz para que todos seamos como uno, siendo muchos. Y Él dice que es la cabeza de ese cuerpo, y a ese cuerpo lo llamó la iglesia. Y por esa iglesia es la que Él muere, figuradamente, ¿no? Porque muere por muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas muere por la iglesia, por su cuerpo. Pero también ese cuerpo, figuradamente, pertenece a sus discípulos. Porque los discípulos unidos representaban el cuerpo de Cristo. Lo representaban. Entonces, de ahí que dice, edificar sobre los fundamentos de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ese es el orden. Entonces, un cuerpo. Tenemos que ser un cuerpo. Él dejó a sus discípulos, les enseñó el evangelio que Él trajo del cielo, y con ese evangelio los mandó a predicarlo. Primeramente, ellos lo predicaron, pero adoctrinaron. Los mandó a adoctrinar ese evangelio con toda humildad, en el vínculo del Espíritu, en el vínculo de la fe. Bueno, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál sería la misma esperanza de vuestra vocación? Que la promesa, tanto para nosotros como para ellos, es la misma. Dios no hace diferencia entre uno en el que predica y el que está escuchando. La promesa es la misma, es la vida eterna. Ellos hacen ese trabajo con el fin de obtener la corona incorruptible. Y nosotros que creemos por ellos, también de la misma manera queremos obtener el galardón que es la promesa para nuestra alma, la vida eterna. Entonces, por eso dice así, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza de ellos? Tener la vida, la corona incorruptible, que el Señor les prometió. Y a nosotros de la misma manera.
un cuerpo nuevo para el cielo, para nuestra alma, vida para nuestra alma, que Él la dio desde un principio y le pertenece a Él. Y como le pertenece a Él y Él la dio, Él hizo todo lo que tenía que hacer, como está escrito, para que nosotros confiemos, no en el hombre, sino en Jesús, que es nombre por sobre todo nombre. Así que no es poca cosa. Así que tanto el que predica como el que escucha en ese orden tienen la misma paga, que es la vida para su alma, ¿no? Bueno, entonces dice en el 5, un Señor, que sabemos que es el Cristo, el Señor Jesucristo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. O sea que si nosotros vemos esto que está escrito y vemos cómo el hombre que ha llevado, que ha puesto como a Jesucristo en su vocación, cómo vemos que a través de eso también hay diferentes doctrinas. Porque unos creen que hay bautismo por el Espíritu Santo, unos creen que creen de diferentes maneras. Creen que hay un Señor solo, pero las doctrinas que ellos tienen hacen confundir las almas, porque las llevan desordenadamente. Más allá que prediquen a Jesucristo, con sus hechos lo niegan. Porque el Señor murió por la iglesia, que Él es la cabeza de esa iglesia, pero murió y dejó un cuerpo, y dejó un Espíritu Santo. ¿Y por qué el hombre tiene varios cuerpos? Porque tiene varias iglesias y tiene varias doctrinas. Y eso, eso no pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ni a la sana doctrina. Entonces dice, un Señor, una fe, un bautismo. Hay iglesias que bautizan de diferentes maneras. Unas la bautizan en el mar, otros en tajamares, otras en piletas, otras le tiran agüita por arriba. Pero de acuerdo a la doctrina del Señor Jesucristo, como el Jesús se bautizó, tenemos que bautizarnos nosotros, y es en las muchas aguas. Pero digo con referencia a lo que estoy leyendo, ¿no? Cómo se ha misturado todo. Ya no pertenecen a este orden que el Señor dejó. Como los escribas y los sabios de aquella época no pertenecían a la piedra principal que era Cristo. Entonces dice, un Señor, una fe, un bautismo. Hay doctrinas que enseñan a que el derramamiento del Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu Santo, porque hablan en una lengua que ni ellos la conocen, dicen que es un bautismo. Entonces hay confusión en el Evangelio, y el Evangelio que Jesucristo trajo del cielo no se contradice. El que contradice el Evangelio son los hombres. Diciendo ser de Cristo, no lo son. No lo son en cuanto a los hechos. Podrán tener mucha fe, pero la fe no va a ser, por la fe no va a dar la promesa para su alma, sino por el cumplimiento del Evangelio va a ser posible la promesa para el alma. Porque fe el diablo también tiene mucha fe, dice, y tiemblan, no dice el maestro. Así que los pastores, los sacerdotes podrán tener mucha fe, pero con la fe no va a ser posible cumplir la promesa, sino la perseverancia en el Evangelio
el evangelio que Jesucristo predicó y que dejó a sus discípulos y que nos manda a sobreedificar sobre esos fundamentos. Entonces, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque de acuerdo a lo que el don de Cristo les quiso repartir a cada uno, como Él quiso, lo dio. Entonces, en un principio estaba todo este orden, que nosotros tenemos que volver a retomar estos principios, porque son ordenados y tienen promesa de vida para nuestra alma. Entonces dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y esto lo dice en la ley y en los salmos y en los profetas. Como les dijo a los otros, a los escribas y a los sabios de la época, ¿no leísteis las escrituras? Acá el apóstol Pablo ya después de Jesucristo ya estaba diciendo, por lo cual dice la escritura, porque el que predica tiene que conocer la escritura y tener certeza de lo que está hablando o diciendo es lo que pertenece al evangelio. Porque nosotros no podemos poner otro fundamento del que ya está puesto. No podemos poner de nuestra parte nada, ya está todo hecho. Entonces dice, por lo cual dice la escritura, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? Que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Amén, es a saber el Cristo. Todo lo hizo el Señor. Todo lo hizo el Señor. Y de ahí que tenemos que ser humildes, porque el Señor ya lo hizo todo. Y entre los que tienen la vocación, tienen que ser humildes para ganar las almas de los hermanos o de la hermana y conducirlas a Cristo. Que Cristo murió por ellas, no el que tiene la vocación de servir. Cristo es el que murió, el cual también resucitó, el cual también bajó a las partes más bajas de la tierra, el cual a su mismo subió y penetró los cielos de los cielos. A Él. Entonces dice, y Él mismo, voy a leer un texto más, y Él mismo dio unos, o sea, Él mismo, o sea, el Señor, y su Santo Espíritu que lo dejó, es un equipo. Dice, y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, primero, ordenadamente. El Señor no trajo el Evangelio del cielo, no dejó a sus discípulos, que son los perdón que me perdí un poquito, los apóstoles. Primero dio apóstoles. Por esos apóstoles es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos llega hasta nosotros. Por ese Evangelio de los discípulos, que el Señor los ordenó para que así sea. Y por ese Evangelio las promesas. Entonces, Él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas. Porque dentro de los apóstoles también habían profetas, pero también había enviado profeta antes del mismo. Porque estamos hablando
de Jesucristo, pero también estamos hablando de un Jesucristo que se presenta como un Dios y se presenta como el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea que los profetas los envió Él siempre. Entonces, primeramente, apóstoles, profetas y otros evangelistas. Pero no quiere decir que cuando dice evangelista, no quiere decir como nosotros vemos que una iglesia es evangelista, porque dice que es evangelista. No, esto que está escrito acá, el Señor los puso, los ordenó por su evangelio a evangelizar doctrina del cielo. No doctrina de hombres, doctrina del cielo, la que pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la que pertenece a un solo bautismo, a una sola fe, a una misma esperanza. Entonces, Él puso evangelistas para evangelizar el evangelio verdadero que Jesucristo trajo. Dice, y otros pastores y otros doctores para perfección de los santos, que son ellos, para que ayudaran entre todos en el confirmamiento, donde Dios no puede mentir y su Santo Espíritu tampoco, la manifestación de su Santo Espíritu en la congregación. No esperando obra de hombre, sino obra directa de Dios. Para perfección de los santos, porque el Espíritu Santo cuando se manifiesta son cosas nuevas, es para perfección, no es para cosas caducas o que ya pasaron, no, es para cumplimiento y para perfeccionar hasta la excelencia, hasta la victoria. Entonces, dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. No dice de los cuerpos de Cristo, como dicen ser las iglesias que están todas divididas, que pertenecen al cuerpo de Cristo y están todas separadas. No. Acá dice para edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia por la cual Él murió, donde no hace acepción de personas y donde tiene el mismo pago para todos iguales. Así que, para la obra del ministerio, no de los ministerios, como hay iglesias que dicen ser ministerios también. No, eso es obra de hombre. No es la obra de estos ministerios que pertenece a los santos y que su Santo Espíritu los ordena y reparte dones. Bueno, dice después el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y me pregunto, esto está escrito hace 2000 años. ¿Hemos llegado a la unidad de la fe a través del conocimiento del Evangelio? Donde estamos todos divididos. Unos son católicos, otros son testigos de Jehová, otros son pentecostales, otros son mormones, otros son de una manera, otros de otra. Hemos llegado a la unidad por la cual Cristo murió. Dice, todo esto lo dio el Señor, colocó los profetas, los evangelistas, repartió los dones y todo para que nosotros lleguemos a alcanzar ese conocimiento, que no es de división, sino de unidad. Esto estuvo en un principio, todos lo tenían.
en la iglesia primitiva, que es por la cual Cristo murió, y es la que Él tiene la promesa de venir a buscar. Porque no nos olvidemos que esto está escrito y es pasado, pero también está escrito para ordenarnos a nosotros también. a que el trabajo ya lo hizo el Señor. Y que nosotros, el mismo Señor nos manda a sobreedificar sobre esos fundamentos que Él ya los colocó, ya los puso. Hoy por hoy se han perdido, pero nosotros tenemos que restaurar lo que se ha perdido por el conocimiento que tenemos de acuerdo al tiempo. De acuerdo al tiempo entendemos que el Señor no nos dejó así. De acuerdo al tiempo sabemos que una casa dividida no puede permanecer. El cuerpo de Cristo dividido, fragmentado en varias religiones, no puede permanecer. Entonces, de acuerdo al tiempo, ya estamos maduros y estamos entendiendo que tenemos que volver a esos fundamentos que se perdió, a volver a creer que el Espíritu Santo está y que habla, como lo hizo con Pablo y con Bernabé, cuando les habló en esa iglesia primitiva, les habló y les dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra en la cual los he llamado. No se nombraban entre ellos. El Espíritu Santo se manifestaba audiblemente y ordenaba y repartía estos dones y no faltaba nada en la iglesia. Por eso cuando Ananías y Zafira mintió al cuerpo de Cristo, Pedro le dijo: no has mentido a hombre, has mentido al Espíritu Santo. Está escrito así, ¿creemos o no creemos? Tenemos que creer. Entonces nosotros tenemos que volver a esos fundamentos, donde Dios habla, donde su Santo Espíritu se manifiesta. Pero para un cambio, no para algo viejo, para algo nuevo. Así que hay mucho más para leer, pero podemos seguir en otro momento. Que Dios nos ayude. Ustedes hagan un repaso en su casa. No crean, como los han enseñado en las iglesias, a que cuando leen algo ya el Señor les está hablando a ustedes mismos. No. El Señor, cuando usted habla la Biblia, les está hablando a estos que tienen que conducir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin variar en nada. A estos que tienen la vocación de servir a Dios. No tienen que tener mistura. Tienen que tener la misma esperanza, tienen que tener todo como el Señor los ordenó. Así que, porque les digo esto, porque sé que cuando abren la Escritura en cualquier página dicen que el Señor les está hablando o que Dios les está hablando. Y no es así. Este Evangelio trae salvación a toda criatura por el Evangelio. Pero los que tienen que predicar son los llamados. Hay un orden en la Escritura. Ese orden se ha dejado, pero nosotros tenemos que volver a esos fundamentos que se dejaron. Y tenemos que sobreedificar sobre eso que ya está puesto, porque el Señor ya lo hizo todo. Venció en el cielo y venció en la tierra. Ahora quiere que nosotros ganemos esa esperanza que Él nos dio, esa alma que Él nos dio. Él quiere que nosotros la ganemos, pero a través del Evangelio, no a través de los hombres, a través del Evangelio. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y será hasta el próximo domingo.